Muchos ven en plataformas como TikTok una herramienta para perder el tiempo. Yo la verdad la considero una plataforma educacional. Así como dijimos la semana pasada, todo depende de lo que usted está acostumbrado a ver. Pero yo me he emocionado porque una de las cosas que más me gusta ver en TikTok, aparte de personas que hablan de la palabra de Dios, es todas estas personas que encuentran en la basura de otros su tesoro. Hay personas que han empezado a hacer casas con el sargazo de las playas. Hay personas que de la basura construyen otras cosas. Y la verdad es impresionante cómo con lo que nadie percibe el valor, otros empiezan a hacer dinero. Y sabe, aunque pareciera algo nuevo, es algo que Dios había escrito en la Biblia, de donde nadie se hubiera fijado, de lo más despreciable. Cuando vemos la basura y decimos, sí, ahí Dios puso su estirpe, su línea de descendencia. Mañana, no es cierto mañana, ahorita lo vamos a platicar. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, fíjese que esto es algo que a mí me llama tanto la atención. Hay muchos grupos ambientalistas que sí, y me fascina ver esto cuando sacan toneladas y toneladas de plástico de los mares, cuando están evitando que el plástico de los ríos se vaya al mar, y cuántos andan ahí. Pero sabe que también es una cosa, todo este plástico y todo esto que es la basura de muchos se ha convertido en el tesoro de otros porque los están convirtiendo, le están dando un nuevo uso, lo están renovando. Y saben, Dios es experto en renovar. Mire, hay una historia padrísima. Estaba el pueblo de Israel entrando en la famosa tierra prometida y necesitaban colarse a la ciudad de Jericó y no sabían por dónde, y de repente había una prostituta de nombre Rahab. Esta mujer tuvo a bien, sabiendo que iban a destruir a la ciudad, pero sabía que estas personas que venían eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Los escondió en su casa y lo único que pidió es: guarda mi vida. Y sin darse cuenta, a lo mejor, yo digo que sí se dio cuenta, pero vamos a ponerlo como que no, ella verdaderamente estaba haciendo el enlace que Dios estaba usando para conquistar una tierra. Nadie creería en una prostituta. Cuando usted lee las genealogías de la Biblia, se va a dar cuenta que de esa mujer vendrían las generaciones siguientes hasta llegar a David, hasta llegar a Jesús. Entonces, de lo que el mundo despreciaría y de quien diría es una prostituta, Dios renovó su estirpe, renovó toda su descendencia a causa de su corazón, porque lo único que pretendía era ayudar al pueblo de Dios. Eso sí lo tenía muy claro. Y hay veces que usted y yo, amados, pensamos hacia afuera, y hay veces que todos hemos cometido algo de lo que nos arrepentimos. Hay veces que vemos que todo el mundo nos pudiera ver como algo despreciable. ¿Y sabe qué? Si Dios fue capaz de tomar a una mujer que dedicó su corazón a servir al pueblo de Dios y la renovó, ¿por qué usted y yo no? Lo único que necesitamos es hacer como la Biblia nos enseña. Entender que podemos ser la pieza fundamental que Dios va a usar para algo en específico. Mire, lo hemos estado hablando esta semana. El árbol de la acacia. Árbol insignificante que nadie pensaría nada de él, y Dios lo usó para hacer su arca. Este cofre maravilloso recubierto de oro, en donde Dios guardaba los elementos especiales y sobre el cual descendía la presencia de Dios de una manera increíble, amados. A veces usted y yo no nos damos cuenta e insistimos en vernos tan despreciables como Rahab, en vernos tan despreciables como la basura que está en el mar. Pero ¿sabe qué? Si Dios ha podido hacer de una persona que en la sociedad se viera despreciable alguien glorioso, si el hombre ha podido hacer de la basura una mina y una fuente de ingresos para muchos, y ha podido hacer cosas maravillosas de lo que de los demás desecharon, ¿por qué no habría de usarnos a usted y a mí? Lo único que necesitamos es voltear a ver a Dios, preguntarle: ¿cuánto valgo yo para ti? ¿Qué soy yo para ti?
y darnos la oportunidad de que Dios nos use, darnos la oportunidad de ir más allá. Las acacias no son un árbol importante, la mayoría de la gente ni siquiera los conoce. Si yo hubiera sido Dios, a lo mejor hubiera usado uno de mis árboles favoritos, el cedro de lino el cedro, el árbol del cedro para hacer el arca. Pero Dios dijo no, de este árbol que parece insignificante, porque así es como funciono yo. Lo que nadie ve, lo veo yo. Y lo que no percibe valor, yo percibo el valor porque es mi creación, eso dice Dios. Entonces, amados, yo creo que vale la pena, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo que usted y yo nos tomáramos el tiempo de buscar en la palabra, de entender las cosas que Dios entiende y de dejar de percibirnos como una acacia insignificante o como algo menospreciado, como la basura o como Rahab, y simplemente dejar que Dios transforme y renueve nuestro entendimiento para que veamos su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Esto lo dice en Romanos 12:2. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.